proseguir con la serie del Evangelio según Mateo y vamos a ver capítulo 12 del versículo 15 al 21. Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 15 hasta el 21. Lea, por favor, conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para ir siguiendo cada parte. Dice la palabra del Señor en Mateo 12, 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos compartiendo, la bendición de poder estar juntos recibiendo tu palabra. Danos ahora luz, entendimiento para recibir las verdades de este texto, junto con sus implicaciones prácticas para nuestra vida, que al poder comprenderlo podamos creer, confiar en ellas, ponerlas en práctica en nuestra vida y que de esta manera produzcan el fruto que vos esperás. Guíanos en este tiempo, danos entendimiento, ayúdame a poder predicar con claridad y sencillez y en el poder de tu Espíritu Santo, que vos seas honrado en este momento. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Un siervo para su gloria. Se cuenta que hubo una ocasión donde la esposa del famoso misionero Adoniram Hudson, buscando animarlo en unos días difíciles que estaba pasando, le leyó un artículo de un diario, el nombre bastante conocido, donde hablaban acerca de él y de su trabajo evangelístico. Lo comparaban a este misionero con otros grandes siervos de antaño. Bueno, la respuesta del misionero no fue tal vez lo que su mujer esperaba. Se comenta que se sintió un poco molesto y dijo: no quiero que me comparen con los apóstoles. No quiero ser como Pablo, ni como Apolos, ni como Cefas, ni como cualquier otro ser humano. Solo tenemos un ejemplo supremo, el de aquel que, tentado en todo, como nosotros, nunca cometió pecado. Solo a él deseo imitar y seguir en todo. Solo a él quiero asemejarme, practicar sus enseñanzas y andar en su senda. Si bien es cierto que la vida de otros creyentes nos sirve de ejemplo y ánimo para nuestro desarrollo en la fe, concuerdo con este misionero. Solo lo harán esos ejemplos en virtud de lo que sus obras nos muestren a Cristo, porque a Él es en que en definitiva deseamos parecernos. Pablo lo dejaba bien en claro cuando animaba a los hermanos a imitarlo a Él. Le decía en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entre aquellas cosas en las cuales pienso que deseamos imitarlo, o deberíamos desear, se encuentra evidentemente su servicio, la manera en la que Cristo servía. Porque aunque es cierto que muchos hermanos nuestros fueron fieles a Dios en su ministerio, ninguno se le compara a Cristo. Cristo es el siervo de Dios por definición. Digo yo que así como las Escrituras lo muestran como Rey de Reyes y Señor de Señores, creo que no estaría mal denominarlo también como siervo de siervos, porque nadie sirvió ni servirá nunca en la viña de Dios como Él. Por ende, pienso que es una bendición inmensa que justamente uno de los testigos presenciales de su ministerio terrenal nos pueda contar acerca de cómo sirvió y de cómo, a través de su labor excelente, logró agradar a Dios en todo lo que hizo. Justamente Mateo fue un testigo presencial, ocular. Además, que Mateo lo menciona en una porción donde al mostrar el rechazo de los líderes religiosos hacia él, se distinga con claridad lo que es un servicio verdadero de uno meramente legalista. Dentro de toda esta serie de relatos, en estos capítulos en particular estamos viendo, donde se presenta la oposición a Jesús,
Es precioso que Mateo nos cuente de la opinión del Padre respecto a la labor del Hijo. Eso nos demostrará qué tipo de servicio, o qué tipo de siervo, mejor dicho, era él, pero también sienta la base del servicio que Dios espera de cada discípulo de Cristo, porque siempre recordemos esto, Dios no nos llamó solo a ser parte de su familia, no solo nos llamó a la vida nueva de Jesús, nos llamó para servirlo. Cada creyente es un siervo de Dios. Y si cada creyente quiere y anhela ser útil en la mies, ¿qué mejor entonces que revisar las características de un siervo para su gloria, como ningún otro jamás existirá, como fue Jesús? Te animo entonces a seguirme con atención porque estoy seguro que el sermón de esta tarde puede ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: Cristo es el modelo perfecto del siervo que agrada a Dios. Este es el tema. Cristo es el modelo perfecto del siervo que agrada a Dios. ¿Qué lo caracteriza? El pasaje presenta 3 características que vamos a ver en esta tarde. ¿Estamos bien? ¿Me siguen bien? Vamos a ver entonces la primera de las características. La primera de las características de este modelo perfecto como era Cristo, del siervo que agrada a Dios, es apego al plan divino. Esta es la primera, apego al plan divino. El pasaje comienza relatando hechos que se relacionan con la sección anterior. Lea nuevamente conmigo, versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Si repasamos lo que Mateo viene contando, vemos justamente el choque entre Jesús y los fariseos. Ellos trataron de imponer su legalismo, ¿se acuerdan? Cuando los discípulos estaban arrancando espigas un día de reposo para comer, y luego cuando en la sinagoga le preguntaron si él iba a sanar o no a un hombre que tenía seca la mano en un día de reposo. Y bueno, el Señor los responde en esa sección dejándolos sin argumentos. Eso usted lo puede leer en el capítulo 12, versículo 1 al 13. Y lo que vimos es que en vez de reconocer su error, cuando Él les deja sin argumentos, ellos definieron tomar consejo contra Él para destruirlo. Eso fue lo último que leímos en la sección anterior, capítulo 12, versículo 14. Tremendo eso. Tomaron consejo, dice el texto ahí, contra Él para destruirlo. Una actitud lamentable, pero esperable en un sentido de quienes decían temer a Dios, pero que en realidad no era así. Ellos llegaron al punto, por lo que vimos en ese texto, de tratar de organizarse para aniquilar al Mesías. Es en ese punto donde comienza entonces nuestro texto. Fíjese que dice, es sabiendo esto. ¿Qué es esto? Bueno, que los fariseos decían atentar contra él, que Jesús entonces toma una decisión. ¿Cuál fue? Dice que se apartó de allí, o sea, de esa región, para seguir con su ministerio sin confrontar con los líderes religiosos, al menos por un tiempo. Evidentemente, por lo que vamos a ver después, esa confrontación será inevitable cuando justamente la fama del Señor se siga acrecentando. ¿Cómo se enteró Jesús? Aquí se está viendo. ¿Cómo se enteró Cristo de esta conspiración? Bueno, no se nos aclara cómo, porque para Mateo eso no es importante. Ya dijimos, él selecciona qué contar de acuerdo al propósito que tiene. Pero sí se nos cuenta, aunque de forma resumida, lo que aconteció al alejarse. Dice nuestro texto que mucha gente lo seguía y lo sanaba a todos, algo bastante resumido. Marcos, el evangelista, en cambio, brinda algunos detalles más acerca de este hecho. Él también lo cuenta en un relato paralelo allí en Marcos capítulo 3, versículo 6. Fíjese, es la misma situación. Y salidos los fariseos, versículo anterior hablaba del problema de la persona que tenía seca la mano, y salió los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre listo la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Ve que Marco da más contexto de la situación, cuenta más detalle de lo que está pasando, pero
Ya vimos, advertimos que el apóstol a veces solo hace pequeños resúmenes, estaba hablando de Mateo, que no significa literalmente que fueron las únicas actividades de Cristo. Cuando él dice, le siguieron y le sanaba, no era solamente eso lo que estaba haciendo, sino que él al hacer este pequeño resumen, lo que está haciendo, apunta a darnos a entender que él continuaba llevando a cabo su ministerio habitual. Cuando él simplemente cuenta un poquito, lo que nos está queriendo dejar en claro es que, bueno, sigue Jesús haciendo su ministerio. Lo mismo hizo, por ejemplo, en capítulo 11, versículo 1. Allí dice, cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué quiere decir? Que ahí no sanó. Sí, también hizo sanidades, también hizo milagros. Mateo está queriendo decir, Jesús continúa haciendo su ministerio habitual. ¿Está bien? En ese caso solo menciona el tema de la enseñanza, en este caso solo menciona el tema de la sanidad, pero en cada momento estaba haciendo la misma clase de obra que ya venimos viendo que Jesús está realizando durante su ministerio público, especialmente en toda la región de Capernaum. Pero, habiendo aclarado esto, así todo, se nos abre un interrogante interesante. Podríamos preguntar, o quizás la gente que escucha el testimonio de Mateo podría pensar, ¿por qué es que Jesús, siendo Dios, en vez de alejarse como hizo, no prosiguió cumpliendo con su labor en el mismo lugar donde se encontraba? Porque lo que se podían preguntar es, ¿quién podría dañar a Dios? Ya había revelado su poder supremo sobre las enfermedades, sobre los demonios. Incluso se acuerdan sobre la naturaleza, una gran tempestad. Él reprendió la naturaleza y la tempestad se calmó. Incluso vimos su poder sobre la misma muerte, resucitando una persona. Podríamos entonces decir, ¿acaso no podría hacer también esto con los fariseos, demostrar su poder? Incluso podríamos preguntar, ¿no podría haber funcionado eso como una validación más de su poder divino? El haber hecho algo que haga que la conspiración se caiga. Bueno, digamos que es cierto que su poder era extraordinario, de esto no queda en duda, todos los relatos anteriores nos lo están mostrando. Pero su reacción, que no es un acto de poder, sino alejarse de allí, se supedita a un asunto mucho más grande que el responder o confrontar a las conspiraciones de los fariseos. ¿Cuál es ese asunto mucho más grande? El plan de Dios, el plan que Dios tenía. El propósito de su primera venida al mundo y la voluntad del Padre en cuanto a eso, en cuanto a la misión de Jesús. ¿Cuál era en este caso? Bueno, que aunque Él es el Hijo de Dios, en su encarnación, el foco estuvo puesto en cumplir con su labor de siervo. No había venido Él a destruir a la falsa religión, sino a salvar a aquellos que amó desde la eternidad. ¿A quiénes? A los trabajados y cargados a los cuales Él estaba llamando a venir a Él. La demostración poderosa de aventar y limpiar la era, de recoger el trigo en el granero y de quemar la paja en el fuego. ¿Se acuerdan? Declaraciones que Juan el Bautista había mencionado acerca de él en capítulo 13, versículo 12. No eran para ese momento del plan divino, sino para más adelante. Fue algo, ¿se acuerdan? Que vimos en su momento, confundió al Bautista porque pensó que iba a ser algo que en ese momento tenía que estar aconteciendo, pero Jesús le aclaró a Juan que no era ese el momento. Que ahora estaba aconteciendo otro aspecto, otro momento del plan de Dios. La razón entonces que tuvo, digamos que no fue distinta que la comisión que había dado a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando los comisiona a los 12? Le dice, cuando sean rechazados en una ciudad, vayan a otra. ¿Se acuerdan allí capítulo 10, versículo 14? Esa era la orden que les había dado. Ahora bien, si esto era así en el siervo o en el servicio de los obreros en su viña, obviamente no podía ser distinto para el siervo modelo al que ellos iban a imitar. Si le había dado instrucciones de parte de Dios para ellos así, ¿cómo hubiera sido distinto si él hubiera actuado diferente? No fue de esa manera. Lo mismo que había mandado a los 12 era lo mismo que él estaba haciendo. Ya vimos, ¿se acuerdan? Que este era el plan de Dios. Por lo que entonces la actitud de Jesús era la correcta, el haberse alejado de allí e ir a otro lado a ministrar. Aunque algunos tal vez hubieran cuestionado su identidad por haber actuado así. Él se amoldó al plan divino, que en ese momento era alejarse de todo conflicto y que en última instancia
lo haría incluso entregarse voluntariamente para ser sacrificado. Porque, a ver, pensemos, todo lo que está aconteciendo, que tal vez no parezca decir que era una muestra de debilidad o una muestra de un Jesús como más terrenal, más humano, no era más que el cumplimiento de su plan divino de ser ese siervo que iba a entregarse. Porque el punto no es que Él no pudiera hacer algo distinto siendo Dios, es que Él siendo Dios decide voluntariamente entregarse, porque Él en otro momento allí en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, dice, nadie me quita la vida, yo la entrego. Por eso todas las cuestiones que van aconteciendo, si bien parecieran que nos están mostrando que el plan de Dios se está por frustrar o se está por caer, no era así. Y por eso ante cada situación que parece una situación de debilidad del Hijo, tampoco era así, era una demostración cabal de este siervo que había venido a dar su vida en su humillación durante su encarnación. Todo estaba bajo control y tenemos que verlo con esa mirada porque si no nos vamos a confundir pensando debilidades en Jesús, debilidades que no existían. Él era voluntariamente sometiéndose a la voluntad de su Padre, cumpliendo con la obra que tenía por delante, y esto será igual hasta el momento tal vez el punto máximo de humillación cuando Él está en la cruz y decide morir en esa cruz. Fíjense, por ejemplo, allí cómo esta tensión se va a continuar hasta el momento de su muerte. No lo vamos ahora a estudiar con tranquilidad, lo vamos a ver cuando lleguemos a ese momento, pero piénselo por un momento allí en Mateo 27, versículo 39. Él está colgado en esa cruz, sufriendo el tormento, y los que pasaban, dice, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que podemos pensar? ¿Qué pasa? ¿Por qué Jesús no baja? ¿Por qué no le demuestra que realmente era? Porque este era el plan de Dios, que Él entregara su vida. No está pasando nada que se salga del plan de Dios. Y aunque Jesús está sufriendo tormento y dolor y vergüenza en esa cruz, Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. En definitiva, todo lo que vamos a ver siempre en el testimonio de los hechos narrados por los evangelistas acerca de Cristo es el de un siervo no haciendo su voluntad, sino la de aquel que lo comisionó, como queda claro allí en las palabras de Jesús en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En cualquier hecho de Jesús narrado en la Biblia, podríamos poner el mismo cartel sobre la escena. ¿Cuál sería ese cartel? Cumpliendo con algo que el Padre mandó. Siempre fue así. No importa lo que le veamos hacer, no importa lo que veamos hablar, siempre de esta manera. Siempre vemos a un Jesús que está cumpliendo la voluntad de Dios, aunque sean situaciones que en el momento no se podían entender. Aunque a los discípulos en ese momento no lo llegaban a comprender. Pero era Él siempre haciendo la voluntad de Dios. Un comentarista lo explica de una forma muy hermosa, escuche. Jesús nunca fue obligado a salir de un lugar de administración, sino que siempre se apartó por voluntad propia. Si Él hubiera estado dispuesto a usar su poder para ese propósito, pudo haber seguido en cualquier lugar haciendo totalmente lo que quería, porque ninguna fuerza, incluso las tropas romanas de élite, podían haberle puesto obstáculo en lo más mínimo. Pero el plan del Padre no era derramar sangre romana, sino la sangre de su Hijo, porque únicamente la sangre de su Hijo podía expiar los pecados de la humanidad y abrir el camino al cielo. La esencia de la vida de Jesús
Su propia comida era hacer la voluntad de su Padre y que acabe su obra, como se menciona en Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús tenía el corazón verdadero de un siervo y fue sumiso al Padre y totalmente entregado a redimir al mundo perdido. Nunca, dice este autor, hubo un siervo como este siervo. Del mismo modo, el resto de lo que leímos apuntaba a esta misma realidad. A medida que él obraba a favor de las personas, les encargaba, dice el texto, rigurosamente, solemnemente leída acá, con mucha solemnidad, que no lo descubriesen. Hay muchas razones que se tejen en cuanto a este pedido de Cristo. ¿Por qué Cristo les pedía esto? Bueno, debemos concluir que el motivo central estaba ligado al mismo concepto. Si su objetivo era cumplir la voluntad del Padre, entonces entendiendo que ese tiempo en particular, lo específico es que su fama no se divulgue demasiado, es lo que procuró hacer. Incluso, algo que incluso ya venía él desde antes realizando. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 9, versículo 30, dijo lo mismo, pedía que no lo descubriesen, que no lo revelasen, que no contaran acerca de su identidad. Otro erudito afirma que tal vez el motivo más importante por el que Jesús no quería que su poder milagroso fuera muy aclamado era que este no era el momento de su exaltación, sino de su humillación. Para dejar incluso más en claro la situación, es que Mateo indica que las actitudes de Jesús respondían al cumplimiento justamente de lo que las Escrituras mencionaban acerca de él. Como vemos a continuación en el texto, allí versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Esta porción que sigue hasta el final de nuestro pasaje es la referencia más extensa que el apóstol Mateo menciona de un texto del Antiguo Testamento al hablar acerca de algo que se cumplía en la vida de Cristo. Es muy interesante, esta es la porción más larga de referencia, de cumplimiento en la vida de Jesús de un texto del Antiguo. Es un texto que si usted lo lee es muy rico en teología, tendríamos que estar varios cultos si quisiéramos desarrollar toda la teología, no es el punto, ¿no? Pero sobre todo, más allá de la teología rica que tiene este texto, es lo precioso en el hecho de notar cómo es la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Eso es lo más precioso que podemos notar. En esta sección, como dije, solo vamos a ver una parte porque en las siguientes secciones iremos explorando algunas actitudes que Jehová resalta acerca del propósito de su siervo, que obviamente es una identificación dirigida hacia Jesús. Él era ese siervo. Pero vayamos observando de a poco lo que se presenta. La cita se enfoca en Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4. Leámoslo como para estar en contexto y ver algunas cuestiones allí. Dice Isaías 42, versículo 1, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Si usted ha leído ahí conmigo, notará que hay alguna diferencia entre el pasaje original y lo que aparece en nuestra sección que cita Mateo. Bueno, esto es normal si pensamos que el apóstol no trató de citar de manera literal esa porción, sino que él la usa para explicar sus propias conclusiones teológicas de lo que ese pasaje profético declaraba y lo que él observó con sus propios ojos en la vida del Señor. Recuerda ese pasaje, piensa en todo lo que aprendió, mira ahora la vida de Jesús y entiende todo. O cuando él escribe y testifica, logra comprender todo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y por eso escribe aquí esta porción. Como menciona un comentarista, se aprecia que Mateo traslada aquí el pasaje profético porque había captado en él el significado de las palabras de Isaías cumplidas plenamente en Jesucristo. En la cita del Antiguo Testamento mencionada, Isaías daba una descripción gloriosa del siervo de Jehová,
al cual se lo podía identificar evidentemente como el Mesías. Y si bien en otras porciones se demostró la identidad divina en él, en este caso el foco está puesto de manera central en su rol de siervo. Dicho de otro modo, los hechos y señales identificaban a Cristo como el Mesías de procedencia divina, eso lo venimos viendo ya en varios pasajes de Mateo, pero también en su primera venida al mundo, en su humillación al hacerse siervo. También esto era parte de su rol como Mesías. Y el profeta Isaías lo deja claro. Allí, por ejemplo, hablando acerca del Mesías, en Isaías capítulo 53, versículo 10, dice: con todo esto quiso Jehová quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, Jesús, como estamos viendo, es Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el Rey de los judíos. Pero Jesús también es el siervo de Jehová. Él reúne todas esas condiciones sobre su propia vida. Por lo tanto, Mateo, con esta referencia que trae a colación, intentó mostrar que la actitud de Jesús de apartarse de la confrontación es una realidad que no minimiza la identidad del Señor ni su deidad, sino que por el contrario lo realza más, porque cumple sin duda con las características de Dios que ya estaban anticipadas en el Antiguo Testamento. Incluso más, fíjese, un foco que se comprueba al notar que no es casual que en esta ocasión, a diferencia del relato paralelo de Marcos que leímos, ¿se acuerdan allí, capítulo 3 que leímos de Marcos? Hay una declaración que Marcos hace que Mateo no toma, una denominación o una identificación de Jesús. Allí, por ejemplo, en capítulo 3 de Marcos, versículo 11, se hace una declaración acerca de la identificación de Jesús, que Mateo no la toma. ¿Cuál es? Fíjese ahí, Marcos capítulo 3, versículo 11. Estaba en el texto, así que lo puedes buscar, si no, dice, Marcos capítulo 3, versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué notamos? Que en nuestro pasaje no hay referencia a Jesús como Hijo de Dios, aunque lo es, sino solamente como ¿qué? Como siervo. Ahí tenemos el enfoque de por qué Mateo omite lo que Marcos explica, porque tienen un propósito distinto en cada relato. Marcos sí quería identificar a este Mesías como Hijo de Dios, pero Mateo solo se enfoca en mostrarlo como siervo en esta parte. Y por eso no trae lo que aconteció también en ese momento, que era la mención de Jesús como hijo. En definitiva, ningún creyente de lo que veía lo que Jesús hacía o que recibió el testimonio posterior de Mateo debía poner en tela de juicio su identidad mesiánica por la reacción que tuvo de alejarse, sino todo lo contrario. Esto se comprueba además al ver la expresión de Jehová respecto a su siervo en este pasaje, que justamente el apóstol la usa como una expresión de exaltación del Padre hacia Jesús. Es interesante, lo denomina, volvemos a nuestro texto, lo denomina primero mi siervo. Y es interesante notar que el término usado no es el más común para siervo. El término usado es pais y no doulos, que es el más común para hablar de siervo o esclavo, como se usa. A menudo incluso este término pais se traduce como hijo. En el griego secular, el término pais en griego se usaba para identificar a un siervo especialmente íntimo que era de mucha confianza para su amo y al cual amaba como a hijo. Por ejemplo, en la versión griega del Antiguo Testamento, usted conoce la Septuaginta, se usó el término para referirse al siervo de más jerarquía en la casa de Abraham, en Génesis 24:2, aquel que le fue a buscar una esposa para su hijo. A los siervos más relevantes de Faraón también se los llama así en Génesis 41:10, y a los ángeles como siervos sobrenaturales del Señor en Job 41:8.
En el Nuevo Testamento se usó en ocasiones para referirse a David, por ejemplo en Lucas 1:69, o al mismo Israel en Lucas 1:54. Por lo que entonces esta identificación nos refleja que si bien muchos siervos a lo largo de la historia se los llamó siervos, hay una distinción clara con Jesús. Este hombre también está en la misma lista de siervos, pero definitivamente es uno mayor. Es el siervo sobresaliente. Pero no solamente lo ve como suyo, por eso le dice mío. Dice también el texto que es aquel a quien ha escogido. Y es muy interesante aquí nuevamente, escuche, la traducción de este verbo, aquel a quien ha escogido, es la palabra hairetizo en griego, indica una decisión firme y determinada. De hecho, no se utiliza esta misma palabra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. En ninguna otra porción se utiliza esta idea de escoger a alguien. Hay otras partes que hablan de escoger, sí, pero nunca más se utiliza esta palabra. Esto deja claro el marco irrepetible de esta elección. Lo ha seleccionado a este siervo para una tarea única y especial, una que ya se estaba cumpliendo al pie de la letra, pero que lo iba a llevar en breve a la cruz. Nadie más podría cumplirla. Nos queda claro entonces, hermano, que esta elección no es azarosa, no es accidental, no es casual. Si bien Isaías ya no lo menciona de manera directa, Mateo lo entiende perfectamente. Este siervo de Jehová ha sido escogido por Dios en virtud de ser objeto de su amor especial. Por eso lo llama mi amado. Dios ama al mundo en general, ama a su pueblo de manera especial, pero este hombre que está delante de Mateo evidentemente es objeto de un amor incomparable. Y está bien que así sea, porque este es el hijo siervo, no hay nadie como él. Por ende, como bien refleja el pasaje citado, es de quien se agrada el alma de Dios. Tremenda esa declaración nuevamente. Una profunda expresión que nos da una pequeña pero inmensa muestra de las relaciones entre las personas de la Trinidad. Algo similar a lo que acontecerá en el monte de la transfiguración, más adelante cuando lo veamos en Mateo capítulo 17, versículo 5, cuando dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, de quien se agrada mi alma, de quien me complazco. A él oíd, le está diciendo. Ahora, pensando en todo esto, creo que es bastante paradójico, hermanos. Si bien los fariseos lo aborrecen a Jesús, lo odian al punto de querer destruirlo, Mateo refleja que Jesús está en real agrado de quien realmente importa, que es el Padre. Ya nos estuvo contando lo que los fariseos piensan de él, pero ahora se toma un momento y nos cuenta lo que Dios piensa de él. ¿Y qué opinión tiene Dios de su siervo? La misma que estaba teniendo desde el día en que se bautizó, en el que su ministerio público fue oficializado, un agrado pleno hacia Cristo. Allí también se mencionó algo similar, en capítulo 3, versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía nuevamente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra vez lo mismo. Nada ha cambiado desde que su ministerio fue inaugurado en las aguas del Jordán, ni nada lo hará, porque Él es el siervo perfecto que agrada a Dios en todo. Esto es lo que Mateo está contando, lo que está viendo. Lo tiene delante de él y ve a este amado por Dios, a este siervo. Incluso le ha provisto de su espíritu, dice nuestro texto, para empoderarlo en toda obra que tiene por delante. ¿Se acuerdan, si lo pensamos, cuándo aconteció ese empoderamiento? También en el bautismo. Dijimos, allí comienza oficialmente el ministerio público y entonces Jesús es investido con poder del Espíritu Santo de manera especial como ninguna otra persona en el mundo.
Allí en capítulo 3, versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo capacitó a su naturaleza humana para poder llevar a cabo el ministerio de modo eficaz, y así poder ser el nuevo representante de todos aquellos que confían en él. ¿Cuál era ese ministerio? Dice el texto, anunciar juicio a los gentiles. El profeta Isaías anticipaba que la labor del siervo amado no se centraría en alcanzar con las verdades de Dios, este juicio, solamente a Israel, sino incluso a pueblos de otras naciones, aquellos que según Mateo lo denomina como los gentiles. ¿Por qué? Porque él sería el salvador no solo de los judíos, sino también del resto del mundo. Algo que ya venimos notando, hermanos, si usted recuerda, aquí en su momento, unos capítulos atrás, Jesús estuvo ponderando como una fe de un hombre que no vio ninguna otra persona. ¿Se acuerda quién lo mencionaba? Al centurión, a un gentil. Lo mira y le dice, miren aquí una fe como no encontré en ningún otro en territorio judío. ¿Qué está queriendo darnos claro ahí? Que este Salvador se va a extender para todo el mundo. En conclusión, ¿qué veía Mateo en Jesús? Que al ir avanzando de lugar en lugar, a pesar de la oposición religiosa, estaba cumpliendo como Dios le mandó que hiciera con el rol que Isaías había adelantado. Cristo es el modelo perfecto del siervo que agrada a Dios. ¿Qué lo caracteriza? La primera característica que el pasaje presenta es apego al plan divino. Esto nos lleva a reflexionar acerca de cuál sería la enseñanza para los oyentes de Mateo, algo de lo cual nosotros también deberíamos aprender. En toda esta sección general estuvimos notando algunas peculiaridades que distinguen a un servicio genuino de uno motivado por un mero legalismo. ¿Qué aprendimos en cuanto al segundo? ¿Se acuerda? Que aunque pueda mostrar cierta apariencia en piedad, en cuanto el legalista ve amenazado su reino personal, hará lo que sea para mantenerlo en pie, incluso si hiciera falta tratando de aplastar al mismo Cristo. Eso estuvimos viéndolo la vez pasada. ¿Por qué se llega a eso? Porque la base del espíritu legalista no es apego al Señor y a su plan redentor, sino a mantenerse como Señor sobre la propia vida de sí mismo, priorizando los planes personales. El corazón fariseo, que todavía se preserva hasta este tiempo, no ve a Cristo o al cristianismo como un fin en sí mismo, sino como un medio más para afianzar su propio reino. Pero en el fondo, ese espíritu legalista es capaz de renunciar, de vender, de trabajar hasta el cansancio o hasta traicionar al Señor con tal de que su reino personal no se derrumbe. Y ya lo vamos a ver mucho más adelante, encontrar un gran ejemplo de un corazón que viendo que su imperio se caía fue capaz de traicionar a Cristo, como fue Judas Iscariote. Por eso los fariseos estaban valiendo de todo lo que tuvieran a mano y lo van a seguir haciendo para hacer tropezar a Cristo. Pero no solamente pasó en aquel tiempo. Por eso también en este tiempo abundan los casos de hombres y mujeres que solo tratan de aprovecharse del Evangelio. Incluso he visto hasta algunos levantando bandera de supuesta sana doctrina o de la denuncia constante de falsos pastores, siendo ellos mismos falsos también, solamente para tratar de obtener algo para su provecho personal. Y no porque les importe la verdad o porque les importe que Cristo sea glorificado. Pero más allá de estos casos lamentables, la enseñanza de esta sección es preciosa, hermanos, incluso para nosotros. Por un lado, al ver la reacción del Señor, nos anima a guardarnos de toda clase de lucha por tratar de imponer nuestras ideas, nuestros planes o proyectos personales a los demás. Por otra parte, es igual de interesante considerar que al creyente no le corresponde la venganza o tomar represalia contra aquellos que los rechazan o se le oponen.
Romanos capítulo 12, versículo 14, nos dice con claridad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y luego en versículo 19 dice, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo relacionado con nuestro texto? Apéguense al plan de Dios, dejen que Él se encargue de lo que le corresponde a Él. Nuestro trabajo, hermano, es trabajar, es servir con fe en su viña, apegados a su plan y en lo posible tratar de no meternos en luchas infructuosas o que sean de tropiezo para nosotros o para los demás. Pablo le decía a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Apártate de los tales, alejate de allí a otra región, le estaría diciendo, ¿no? Alejate, no tengas nada que ver con gente así. Y en todo momento, creo que la idea es que busquemos enfocarnos de manera principal en el ejemplo y el modelo que Cristo nos mostró. ¿Cuál fue? El apego obediente al plan divino. ¿Cuál es ese plan? Que anunciemos el Evangelio a los perdidos, que sirvamos a los demás con aquellos dones que recibimos y que mostremos a través de nuestro servicio fiel los mismos frutos que había en Cristo. Siervos, no otra cosa más que siervos, que siendo escogidos y amados también por Dios por medio de la capacitación del Espíritu Santo, viven y ministran de un modo agradable al Señor. Ese es su plan. Tengamos esto muy presente, queridos hermanos. Veamos la segunda característica que distingue, que caracteriza a Jesús como este modelo perfecto. Esa segunda característica es la humildad. El pasaje prosigue brindando otra porción más que sigue mostrando de la cita que Mateo hace del profeta Isaías. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Es interesante esta declaración. Si bien la función de este siervo es anunciar el juicio a los gentiles, de ningún modo lo hará de una manera agresiva o ruidosa. El verbo contender, la palabra erizo, en el original apunta a la idea de disputar, molestar o incluso pelear. El término vocear, kraugazo, es la idea de gritar con gran energía. Jesús no vino a hacer ni una cosa ni otra, dice el texto. Anunciaba la verdad, sí, con pasión, con resolución, con convicción, como vemos que se menciona allí en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, pero sin abusar de la violencia o la contención. Nunca trató tampoco de organizar un grupo de choque o una turba de fanáticos que enfrentaran a los opositores, incluso aunque tuvieran entre su fila un hombre que antes pertenecía a un grupo religioso extremista, como eran los celotes, ¿se acuerdan? Uno entre ellos era un excombatiente y guerrillero, pero ahora nada que ver. No dijo, bueno, te traje como uno de los míos porque necesito tus entrenamiento táctico. No, nada que ver. Menos que menos se valió de engaños, de mentiras o maquinaciones para minimizar a quienes lo rivalizaban. Nada de eso, hermanos. Su labor siempre se destacó por la humildad y la paz. Fue un ejemplo de siervo manso y humilde de corazón, como él mismo menciona en capítulo 11, versículo 29. Por eso, cuando supo de la confabulación de los fariseos en su contra, definió alejarse del conflicto, tratando de apaciguar los ánimos y tratando también de proseguir la mejor manera con su ministerio terrenal. Pero para la noción que los judíos tenían del Mesías político que tanto esperaban, que restaurara justamente a la nación a su esplendor monárquico, la reacción de Jesús no era lo que hubieran deseado. Tenían una concepción acerca del Mesías que no cuadraba con la actitud de Jesús. Podrían haberse preguntado, ¿cómo puede ser el líder que aguardábamos alguien que parece que se esconde y no pelea?
Mateo declara que el problema no era la supuesta contradicción en la actitud de Jesús, sino la falta de comprensión de las personas acerca del plan de Dios. Este Mesías, por supuesto que es poderoso. A su tiempo juzgaría a las naciones, pero eso era algo todavía futuro. En su primera aparición en el mundo, como siervo, su actitud estaría supeditada a aquello que ya había sido anticipado. Un corazón humilde que no trataría de servir o de ministrar mostrando arrogancia, ni soberbia, ni mucho menos cometiendo gestos violentos o contenciosos de manera innecesaria. Un comentarista hablando acerca de esta sección, mencionando además algunos aspectos contextuales, indica lo siguiente: el profeta describe el carácter manso, humilde y lleno de amor del Salvador del mundo. Evitaba ruidosos encuentros con los escribas y fariseos, la jactancia del saber que los falsos maestros de entonces proponían sus doctrinas a las gentes en asambleas públicas donde alzaban la voz para tratar de persuadir, convencer y, lo que es más grave, amenazar a las gentes. Los gritos son propios de la expresión de desvarío de un necio, pero nunca propio de las palabras de gracia del Señor. Esto era, en definitiva, algo que distinguía con claridad el carácter del Señor de aquellos que decían honrar a Dios, pero que en verdad vivían en una fe meramente superficial y legalista que no era del agrado divino. Mateo testifica una realidad irrefutable. Cristo es el modelo perfecto del siervo que agrada a Dios. ¿Qué lo caracteriza? La segunda característica que el pasaje presenta es humildad. El Hijo fue el deleite del Padre durante su ministerio terrenal, porque siempre buscó andar de un modo humilde y amoroso, cumpliendo así con aquello de lo que de él se profetizó. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, hablando del Mesías, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Qué más dice? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Nos resta considerar nuevamente lo que el apóstol con esta sección trataba de enseñar a su audiencia. Pienso que es algo como lo siguiente: si vemos con nitidez el ejemplo del Señor, no es difícil entender que un creyente que desea servir a Dios con fidelidad, por definición, ¿cómo tratará de ser? Humilde. Humilde. Un creyente, por definición, es humilde. Es una contradicción enorme que no sea así. Tanto la mansedumbre como la humildad son virtudes que el mundo antiguo y el actual no tienen en gran estima. Y si bien el cristianismo en general sí lo pondera, en los reflejos, o en los hechos, se refleja una disposición limitada de muchos cristianos a servir humildemente. Muchos que se denominan cristianos no son muy humildes, que digamos, o son bastante limitados en la humildad. Algunos muestran una actitud en la cual tratan de acaparar la atención hacia sí mismos. Intentan que la gente vea cuando viene. ¿No? Es distinto a lo que Jesús hacía de no vocear, que la gente lo mirara. En otros se refleja la actitud farisaica recién mencionada, el usar la manipulación, la coerción o hasta cierta brusquedad en las palabras o exhortaciones, procurando imponer sus deseos o planes personales. Eso no es humilde. Para nada es humilde. Como bien advertía Salomón, las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Eclesiastés 9:17. Ahora, si bien es posible que algunos tengan la impresión que la distinción de esta sección está dirigida solo a la comparación de la actitud de Jesús respecto a los fariseos, considero que es un error pensar que Mateo solamente trataba de mostrar esta diferencia entre unos y otros. Porque, seamos honestos, hermanos, los cristianos también somos tentados a alejarnos de la humildad y a usar otra clase de métodos que no agradan a Dios en nuestro deseo de que las cosas fluyan como uno desea. Mientras todo fluye bien, los cristianos a veces
se mantiene en humildad, pero cuando las cosas no salen como uno quisiera, cuando los demás no responden como uno espera, ahí empieza la lucha por mantenerse humilde y no gritar, ni vocear, ni todo lo que hemos visto. Por eso la enseñanza de este pasaje nos debe exhortar, hermanos. Cristo nos brinda el modelo que debemos imitar de la manera en la cual Dios desea que sirvamos. ¿Y cuál es esa manera? Con humildad. No debemos, hermanos, desviarnos de esta senda, aunque sea un camino difícil de mantener. Y aunque suene como algo inalcanzable, porque el hecho de presumir tener humildad en muchos casos solo refleja su ausencia, no por eso deja de ser un aspecto valorable y esperable en cada cristiano, especialmente en quienes desean servir al Señor con fidelidad. No solamente son humildes o deben ser humildes como un grupo especial dentro de la iglesia, todos los creyentes deben ser humildes. Fíjense cómo Pablo le dice allí a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Hermanos, Cristo nos impulsa a eso. Por eso debemos seguir sus pisadas también en esta área. Pablo no solo dijo, sigan y vivan en humildad, sino él le dijo cuál era el ejemplo que tenían que imitar. Allí nomás, en ese mismo pasaje, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, conforme o hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos entonces seguir sus pisadas. Hermanos, el Evangelio, por eso, como siempre decimos, necesitamos escucharlo continuamente y predicarnos el Evangelio continuamente, porque el Evangelio trata nuestra vida con los rezagos de orgullo que quedan en nuestro corazón para justamente caminar en humildad. El Espíritu Santo nos empodera para la tarea, al igual que como fue con Cristo, para que sea posible de vivir en humildad. Además, el Señor nos ha dado a otros siervos, nuestros hermanos en la iglesia local, que nos ayudan a mantenernos humildes. Por lo que entonces no tenemos excusa. Si queremos, así como Jesús, ser siervos para su gloria, ¿qué le parece? La humildad no es opcional. Dicho de otra manera, no soy y no vas a ser siervo para su gloria si no actúas con humildad. Es central en la vida del creyente. Pero incluso hay un concepto que queda claro al recordar el hilo del pasaje. No solo que es algo esperable, la humildad en el creyente, no es solo que es algo bueno, sino que el pasaje nos deja claro qué cosa de un siervo que es humilde. Que Dios se agrada de aquel que es humilde. Dios se agrada cuando vivimos en humildad. Agradamos a Dios. ¿Qué vimos recién? El Padre se agradaba del Hijo por su humildad, entre otras cosas. Esto no es algo extraño. Fíjense, por ejemplo, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y qué dice? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y luego repite Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Como bien resalta el famoso escritor Jerry Bridges,
en uno de sus libros más preciosos, que se llama Bienaventurados los humildes, si nunca lo leíste te animo a leerlo porque es precioso, él decía algo así: Dios promete a aquellos que andan en humildad que Él entrará en una relación íntima con ellos, los verá con afecto y los animará en su búsqueda de la humildad. La humildad es una cualidad de carácter a la que tendríamos que prestar atención diligente. El hecho de que le demos tan poca importancia a la humildad debería ser que nos humilláramos hasta el polvo delante de nuestro Dios glorioso y lleno de gracia. Finalmente, la tercera característica que menciona el pasaje acerca de Cristo como el modelo de siervo perfecto que agrada a Dios es la compasión. Finalmente, el pasaje concluye con una sección más de la referencia del Antiguo Testamento. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Analicemos un poco lo que es esta sección para entender qué quiere enseñar Mateo. Quizás algunos no están muy acostumbrados con las palabras que usa acá. Lo primero que menciona es que este siervo no quebrará la caña cascada. ¿Qué es eso? Bueno, en aquel tiempo las cañas se usaban para muchas cosas, pero una vez que estaba cascada, o también se le puede decir doblada, quedaba inutilizada. No servía para casi nada una caña cascada. Por ejemplo, para que usted tenga idea, un pastor usaba una caña para armarse una flauta y tocar música mientras cuidaba sus ovejas, incluso a veces para calmarlas. Si esa caña se ablandaba o se agrietaba, ya el pastor la quebraba y la tiraba, la desechaba. Pero ¿qué dice acá de este siervo? Que no la iba a quebrar a esa caña cascada. Algo similar se podía decir de un pábilo que humeaba. El pábilo, o lo que nosotros conocemos como la mecha de una lámpara, nosotros no usamos ya eso, pero aquel que conozca lo que es una lámpara, dentro tiene una mecha, bueno, ese sería el pábilo. Cuando se quemaba esa mecha hasta el extremo, solo echaba humo sin dar casi nada ya de luz. Algo que era sabido lo que se hacía con un pábilo que humeaba. ¿Qué se hacía? Se terminaba de apagar, ¿no? Como una velita de cumpleaños, y se desechaba, tal como la caña cascada. Pero ¿qué vemos nuevamente aquí que este siervo haría? No iba a apagar tampoco el pábilo que humeaba. Así que eso quiere decir la caña cascada y el pábilo que humea. Ahora, habiendo entendido qué significan esas cosas, nos queda preguntarnos qué significa esto. Hay diferentes posturas también entre los eruditos. Algunos aducen que considerando la reacción de Jesús de no querer confrontar con los fariseos, el hecho de no quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo que humea se refiere a la paciencia del Señor con ellos. Bueno, podría ser una opción, pero en mi opinión no creo que se ajuste al mejor hilo de estos capítulos. Como ya venimos observando, hay una manera o hay una muestra de la manera en que Cristo sirve, que es distinta a la de los fariseos. También vimos el llamado del Señor en el capítulo anterior. Él animaba a los trabajados y cargados a venir a Él a descansar. Bueno, con esto en mente, considero que la referencia tiene que ver entonces con la respuesta de Cristo a las confabulaciones de los fariseos. Como leímos en el comienzo, en vez de enfocarse en eso, se alejó de allí para seguir sirviendo a las personas que se le acercaban. Fíjense, ¿se acuerda que dijo? Se alejó de allí, la gente le servía y Él los sanaba, los atendía, los ministraba. Personas los seguían y los sanaba. Por ende, la caña cascada y el pábilo humeante se podría ver como todas esas personas que venían justamente a Él con todas sus aflicciones, con todas sus cargas, justamente a cuesta producto de no poder llegar a Dios por sus propios medios. Gente que venía toda rota, por así decirlo, a causa del pecado. Los angustiados por su pecado, los afligidos, inmenesterosos debido a las consecuencias de haber desobedecido a la ley de Dios. Gente que reconocía su indignidad y que al recibir el mensaje de Jesús vino a Él con fe. Gente rota, gente que estaba ya a punto de ser desechada, pero que vino a Él. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús?
los recibió con amor. Atendió a cada uno de ellos. Los asistió incluso en sus enfermedades, su dolencia, como venimos viendo. Les predicó el mensaje del reino de Dios. Esta gente pecadora que vino a él, que no estaba a la altura del estándar moral que los fariseos pretendían y por eso eran rechazados, eran como la caña cascada y el pábilo que humeaba. De acuerdo al patrón legalista religioso, tenían que ser descartados. Pero Jesús no lo hizo. Tuvo misericordia de ellos. Y mostrando la compasión adelantada por Isaías y que Mateo trae a la memoria a sus oyentes, le mostró gentileza, le mostró bondad, le mostró compasión. Este es el siervo de Dios, el que no quebraría la caña cascada ni apagaría el pábilo que humea hasta que saca victoria al juicio, o sea, hasta que consume su obra de justicia. Por eso es que en definitiva, en su nombre esperarán los gentiles. ¿Por qué? Porque no solo habría compasión por las ovejas perdidas de Israel, la misericordia del siervo de Dios se extendería a otras ovejas fuera del redil. Cristo era y es, por lo tanto, la única esperanza para todos los pueblos de la tierra. Y en su bondad, no solo atendería a aquellos pertenecientes al linaje étnico de Abraham, sino, como vimos, a todo aquel que venga en él, sin importar su estado, su origen, su pasado o su condición social, sino que recibiría a todo aquel con la misma actitud de pobreza que una caña cascada o que un pábilo humeante, recibirían también la misma clase de compasión. Esa fue la labor que el Padre le encomendó y es la que el Hijo estaba desarrollando. Mateo vio las obras de Jesús y lo entendió perfectamente. Jesús es el siervo de Jehová, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, como menciona Marcos capítulo 10, versículo 45. En estas palabras finales, Mateo vuelve a plantear la misma realidad entonces. Cristo es el modelo perfecto del siervo que agrada a Dios. ¿Qué lo caracteriza? El pasaje presenta la tercera característica. Una compasión sin igual. Esta enseñanza, sin lugar a dudas, que debía generar una reflexión en los corazones de los oyentes del apóstol, como también en nosotros, hermanos. Nosotros también tenemos que reflexionar en esta verdad. Por un lado, teniendo en claro algo central. ¿Qué cosa? Nosotros también éramos como esa caña cascada, como ese pábilo que humea. Nosotros también estábamos en ese grupo. ¿Qué hizo Cristo? No nos quebró, ni nos apagó. Nos trató con bondad, nos mostró compasión. Tanto nos amó que murió en la cruz para redimirnos. Nadie jamás nos amó como Él. Demostró ser el siervo de Dios que tanto amó o que tanto el mundo esperó y que los pecadores tanto necesitaban. Al llegar al redil nos atendió, curó nuestras heridas, nos limpió y nos hizo de Él. Somos de Él para siempre, hermanos. Pero no solamente nos ha tratado compasivamente a cada uno de nosotros el día que llegamos a su camino. No, no es así. Este siervo compasivo todos los días nos sigue tratando con la misma gracia, con la misma misericordia, perdonando todos los días nuestros tropiezos, exhortándonos con amor y ayudándonos a avanzar en nuestra madurez. Porque este siervo de Dios no solo atiende diligentemente, cuidadosamente a las ovejas más obedientes y más maduras. Este siervo amoroso también cuida de las ovejas necias y torpes, como vos y como yo, como muchos de los que estamos acá.
Hace algunos años atrás, el famoso comentarista Francisco La Cueva decía algo similar a lo siguiente. Escuche. Demos gracias a Dios por tener en Jesús a un Salvador tan bondadoso y tan paciente, que conoce el barro del que hemos sido formados y nos recibe tal como somos, a pesar de nuestras debilidades y con nuestras intenciones que son de ordinario mejor que nuestras obras. No espera perfección de nosotros, sino que requiere tan solo sinceridad y dedicación. Se goza por cada avance, por pequeño que éste sea. Los recién convertidos, especialmente, son débiles como una caña rajada y como el pábilo que humea, no despiden todavía de manera plena el buen olor de Cristo. Así pasaba al principio con los primeros discípulos, pero Jesús tenía con ellos la misma paciencia que tiene con nosotros. Él no desamina ni desecha a nadie, no rompe del todo ni arroja lejos de sí al que es como una caña rajada, sino que le pone vendas y soportes para que llegue a ser como un cedro del Líbano o una hermosa palmera. No apaga del todo al que es como una mecha humeante, sino que le conforta y le anima a reavivar el fuego para que ejercite con buenos frutos los dones que le ha otorgado. Hermano, este es Jesús, el siervo perfecto que Dios envió al mundo, el modelo al que deben imitar los creyentes para agradar al Padre. Pero pienso, ¿no? Además, su ejemplo nos desafía. Si Él mostró y muestra tamaña compasión con nosotros, ¿acaso no debemos mostrar esta misma clase de compasión con nuestros hermanos, incluso por los más débiles e inmaduros? ¿O nos vamos a parecer más a los fariseos, que ante los más débiles o limitados se mostraban implacables y poco tolerantes? Por último, quisiera hablarle a aquellos que todavía están sin Cristo, que han tratado de esforzarse por llegar al cielo, pero cada uno de sus intentos hasta acá han sido en vano. Bueno, déjame decirte, querido amigo, amiga, que eso no va a cambiar, porque nadie puede llegar al cielo en base a méritos personales. En base a méritos personales, tu destino es el mismo que aquellos que rechazan a Dios, es el infierno. No hay religión, no hay dinero, no hay líder espiritual, religioso, que pueda otorgarte el boleto a la vida eterna. Así que te animo a que desistas de tratar de comportarte bien para tratar de ganarte de algún modo la salvación. En cambio, querido oyente, te animo a considerar la verdad. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús. No lo envió para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo, Jesús, vivió una vida perfecta, la que ninguno de nosotros puede vivir. Y se entregó en la cruz para recibir el castigo que cada uno de nosotros merece recibir. Pero la historia no terminó ahí. Al tercer día este siervo se levantó entre los muertos, tal como también había sido profetizado. Muy pronto volverá a la tierra, pero ya no como siervo, sino como rey, para juzgar a vivos y muertos. Pero ese siervo hoy te llama. Hoy te llama. Si estás cansado y agobiado de tanto tratar y tratar y tratar y siempre fracasar en tu intento por llegar al cielo, entendé que el único camino para llegar a Dios es a través de Cristo. Pero tenés que dejar de dar vueltas. Tenés que reconocer tu bancarrota espiritual y, arrepentido por tus pecados, confiar en Él de todo corazón. La promesa segura, así como un día me recibió con compasión a mí y a muchos que están en este lugar, también lo hará con vos, si venís de la forma que te conté, si venís con sinceridad, abandonando toda justificación de tu pecado y pidiéndole de corazón que perdone todos tus pecados y borres todas tus rebeliones. Jesús lo dijo claramente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene
yo no le echo fuera. Solo me resta preguntarte, ¿qué harás, querido oyente? ¿Seguirás tratando de ganarte tu entrada al cielo por medio de tus obras? ¿O vendrás de una vez por todas al único que puede perdonar tus pecados y otorgarte vida eterna? Venía Jesús, venía Jesús. En esta misma tarde venía Jesús. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra, que nos muestra a Cristo de una manera preciosa. Este modelo perfecto de siervo que agrada a Dios. Que su apego al plan divino, que su humildad, que su compasión nos ministre, nos haga ver que todavía tenemos que seguir creciendo como siervos y nos ayude a poder morir aquellas cosas que todavía tenemos que cambiar. Ayúdanos a considerar estas verdades, ayúdanos a vivir de acuerdo a todo lo que hemos escuchado. Y si alguien está en este lugar que todavía no te conoce, que pueda recibir el llamado de Cristo a la salvación, que se arrepienta de sus pecados, que confía en Él para salvación y que alcance el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.